Hoy por primera vez en el canal vamos a escuchar y analizar musicalmente a la cantante Ejae o EJ, que es más bien conocida por ser la voz de Rumi de la película de Netflix K-Pop Demon Hunters, que ya hemos escuchado algunas canciones de esta película, que si no las viste todavía las puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción. Según nos dice Google, es la compositora también o productora de la canción Golden, que ha sido muy conocida gracias a esta película justamente. Así que hoy vamos a escuchar su canción In Another World para ver con qué nos encontramos, que dice de la siguiente manera. Ok, ya tenemos un comienzo muy bello con un pianito que está haciendo un ostinato de 2 notas. Me hace acordar una canción, o mejor dicho, sé que me hace acordar una canción, no estoy recordando específicamente cuál en este momento, que tiene exactamente el mismo comienzo, creo que con guitarra eléctrica, después lo veremos, pero escuchemos un poquito cómo es la voz de EJ, si es que lo estoy pronunciando correctamente, si no, corregime debajo en los comentarios, con su canción In Another World. Fíjate que tiene ciertos rasgos cadenciales en su voz que me hacen acordar inmediatamente a Billie Eilish. Esto no quiere decir que se haya inspirado en ella, que le haya tomado la forma de cantar, sino simplemente como entender que, de acuerdo al estilo que uno trabaje, básicamente esto sería una suerte de pop, hay ciertas coincidencias o ciertas citas tácitas a otros referentes del estilo, que me parece que es buenísimo, pero hasta acá hay un piano bellísimo de cola en medio de un escenario donde ella probablemente vaya a tocar. Efectivamente está tocando el piano, hay muchas partituras arrojadas por el suelo. Me gusta mucho el color de voz que tiene, delicado, casi susurrado. Otra vez me hace acordar, porque es lo que tengo escuchado básicamente, a Billie Eilish. Y te recomiendo, como siempre, que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque es muy delicado todo, el piano se escucha muy profundamente. En este ostinato de lami, lami, lami y los acordes, se escucha de hecho en la segunda, cuando empieza a cantar, que el piano clava el acorde en los graves bellísimamente bien, y por ahora escuchamos una introducción muy pequeña con el ostinato de melodía en el piano y la introducción de la voz súper dulce de EJ, y ahora vamos a ver si arranca el estribillo, porque la onda de audio se va agrandando paulatinamente. Baby, in another world, where I own that I'm dead. Esto tranquilamente podría ser un remix de música electrónica. Fíjate que ahí, cuando ingresa, entiendo que es el estribillo porque literalmente dice el título de la canción In Another World, empieza a marcarse mucho más el piano, ¿no? Empieza como a acrecentarse la cantidad de ritmo que hay. No quiere decir que suba la velocidad, sino que todas esas partes que antes estaban mucho más mesuradas, más medidas o más relajadas, empiezan a condensarse, a llenarse de otros sonidos. Que fíjate que de fondo también, si utilizas auriculares, vas a percibir que hay como una estela, como si fuera un pad que está todo el tiempo yendo de un lugar al otro, creando una atmósfera muy íntima e inmersiva a la vez. Y esa voz de cabeza, esos falsetes que tiene, nunca la había escuchado en este formato. La tengo muy asociada quizás, y de hecho creo que no la podría reconocer porque he escuchado algunas canciones de K-Pop Demon Hunters, pero no las he escuchado a las cantantes de esas canciones por separado. Así que si tenés alguna recomendación al respecto, es más que bienvenida debajo en los comentarios, ya sea de la película como de esta cantante en particular, como asimismo de las otras y otros cantantes, porque también hay un grupo de varones que cantan en K-Pop Demon Hunters. Y lo que yo sostenía en los otros videos es que las canciones que escuchamos son pop, pero occidental, no son K-Pop. El K-Pop tiene sus características particulares que hemos analizado mucho en este canal, hay muchísimos videos al respecto que te invito a verlos, por supuesto, pero para mí, honestamente, las canciones que escuchamos en esa película son un pop bien occidental, así que lo de K-Pop para mí es respecto al título o respecto a los actores que participan de la película. Swear there's a world you dealt with your things, I dealt with my things. No, there's a place when we're offbeat with... Y fíjate cómo acá en esta sección que retoma la estrofa ya está un escalón más arriba en cuanto al nivel de intensidad. De a poco va escalonando la intensidad a lo largo de la canción,
pero muy inteligentemente van dosificando toda la información a lo largo de la misma. No sé si esta canción fue compuesta y producida enteramente por EJ, probablemente haya tenido mucha participación porque, como dijimos antes y según informa Google, ella es compositora y productora, así que seguramente haya metido mano, voz y oído en la producción de esta canción, que me parece muy sutilmente hecha y muy delicada. Así que continuemos avanzando para ver con qué más nos encontramos, porque salimos de los estribillos o del estribillo grande y ahora volvimos a una nueva estrofa. Y me hace acordar, o me hace pensar cuando dije esto de que podría ser tranquilamente un remix de música electrónica a una canción muy icónica, que no recuerdo el nombre. Si vos entendés a qué me estoy refiriendo, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Pero había una canción que en el estribillo era prácticamente, si no igual, muy parecida, con el color de voz, con la progresión de acordes y con la intensidad creciente. Y creo que ya me acordé a qué canción me hace acordar la introducción. Vamos a avanzar un poquito más para ver si estoy en claro. Tengo que recordar el nombre, ya sé el compositor, pero ahora en un momento más lo vamos a develar. Tiene unos graves muy lindos también, sobre todo cuando hace los se escucha como muy ahí, muy apelmazados, muy asentados, muy hacia abajo, muy bien colocados, y me gusta mucho el color de voz que tiene. Como te dije antes, nunca la había escuchado en solitario, me parece que viene muy bien esto, así que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. Y la canción a la que me hizo acordar la introducción, que es para mí quizás un poquito más rápida, la otra canción prácticamente igual, es esta. Efectivamente, Hand Cannot Erase, de el disco Hand Cannot Erase de Steven Wilson, que es un discazo, que si no lo conoces te recomiendo escucharlo. Es un disco medio bajonero, como que, viste, tira un poquito para abajo, pero es un disco bellísimo. Y esa canción en particular es la que le da el nombre a ese disco, que ese disco es el que hizo después de The Raven That Refused to Sing, que para mí honestamente es el mejor disco de Steven Wilson. En otra ocasión discutiremos eso, pero bueno, continuamos escuchando porque ya estamos promediando la canción In Another World de EJ, que dice, o sigue diciendo, de la siguiente manera. Claro, se guardó toda la potencia para el final de la canción, porque fíjate que retoma el estribillo, pero esta vez ya lo hace más, voy a decir gritado, pero no es peyorativo, simplemente está sacando más la voz, está elevando el volumen de su voz y está llegando a unos agudos muy prolijos y definidos. Claramente hay un montón de procesos respecto a plugins, es decir, a chiches tecnológicos que se le ponen para que la voz suene más redondeada, para que la afinación sea extremadamente perfecta y para que tenga como toda esta potencia que le estamos escuchando en esta parte de la canción, y eso no desmerece en absoluto sus capacidades vocales. Al contrario, son cosas que se utilizan a diario en la producción musical para que la calidad de reproducción del audio sea la mejor posible, teniendo en cuenta que las plataformas digitales de reproducción de música muchas veces bajan la calidad del sonido y por eso hay que darle un empujoncito más a la masterización para que todo suene muy bien. Hermosos y delicados sonidos agudos que asciende a la parte superior de su cabeza para poder regalarnos en esta canción que se llama In Another World. Tened en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis musical sin estos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además las canciones que solicites para que hagamos la reacción análisis musical va a ser dedicada especialmente para vos. Así que esto va finalizando de la siguiente manera. Y fíjate que en este último estribillo se introdujeron unas cuerdas de fondo muy delicadamente y me parece que es una canción que tiene todos los condimentos necesarios para ser una gran canción de pop. Tiene un estribillo pegadizo, ya básicamente me aprendí la melodía, tuvo que aparecer una o dos veces simplemente para que uno la pueda recordar, con lo cual es una muy buena forma de construir melodías y esto no desmerece otra vez en absoluto todo el trabajo que hay detrás, porque es muy difícil hacer una melodía que resulte pegadiza y que uno pueda recordar casi instantáneamente, con lo cual eso es muy meritorio. Y parece que el final de la canción va a cerrar con una coda, que es una parte que se pone al final de una pieza musical para darle un cierre. Puede o no agregar información adicional, pero es simplemente un recurso técnico para cerrar una pieza, canción o estructura musical.
Y fíjate que cierra la canción tal como la abrió, muy tranquilamente con el piano solo, y de hecho al final se escucha cuando levanta el pie del pedal del piano, que hace ese juego entre metal y madera, porque es como está construido el piano, y que lo hace todo mucho más acústico y real. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a AJ en el canal con su canción In Another World. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.